lo que sería el tema de una salvación tan grande. Y se basa en un pequeño estudio del libro de Efesios. Como les digo, es un pequeñísimo estudio. No podría yo desarrollar todo el estudio, obviamente, del libro de Efesios, teniendo, obviamente, un tiempo tan corto como el que ahora, podemos tener. Pero permítame, por favor, ver lo que es la palabra de Dios ahora. En los primeros versículos siempre el apóstol Pablo tiene un saludo muy peculiar. En otras epístolas él va a decir que es apartado para Cristo. Muchas veces eso es algo que nosotros no entendemos. No entendemos por qué hemos sido apartados. No entendemos una salvación tan grande. No entendemos que la vida cristiana se vive ante la mirada y el escrutinio de Dios, de los ojos de Dios. Ser cristianos tiene una connotación muy diferente a lo que hoy en día tenemos como significado, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué significaba en la iglesia primitiva ser cristianos? En la iglesia primitiva ser cristianos significaba uno con Cristo, igual que Él, igual que su Señor. Y eso hoy en día no somos los cristianos. Repito, no somos uno con Cristo y muchas veces no somos igual que Él. Y hablo en cuanto a nuestra identidad. Eso tiene mucho que ver con lo que dice la primera, o bien mejor dicho, la epístola del libro de la epístola de Efesios, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, a partir del versículo 13 en adelante, va a hablar acerca de nuestra posición. Y ese es un serio problema. ¿Por qué es un serio problema? Porque ahí inicia la dicotomía del cristiano, ¿no? El problema más grande del creyente es no entender una salvación tan grande, y no entender el sacrificio enorme que Jesús hizo en la cruz, y no entender que hemos sido apartados, no entender que hemos sido creados para la voluntad y para la alabanza de su gloria. Cuando el cristiano no entiende estas cosas, entonces vive como hoy en día vive, sin comprender una salvación tan grande. Es importante entonces que nosotros entendamos que los primeros versículos, semejantes a las otras epístolas, va a hablar de que somos apartados, y que los siguientes versículos de 13 en adelante va a hablar nuestra posición. No va a hablar de lo que debería ser, sino va a hablar de lo que ya somos. Lo repito una vez más. Nuestra identidad en Cristo Jesús está relacionada con nuestra posición en Él. No habla la epístola de Efesios acerca de lo que tú y yo deberíamos de ser como hijos de Dios, sino va a hablar de lo que tú y yo ya somos en Cristo. Y eso es algo que necesitamos entender, porque la palabra de Dios nos regala dos preciosas cosas. Primero, de que somos bendecidos, y dos, nuestra posición en Cristo. ¿Qué es lo que Dios nos dio y qué es lo que somos de aquello que hemos recibido? Entonces, eso es algo que necesitamos observar un poco más. Como le dije, voy a resaltar dos cosas. Primero, que hemos sido bendecidos en Cristo. Y dos, nuestra posición en Cristo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, había un pequeño problema y una discusión. No para los religiosos, pero sí para el pueblo judío. ¿Cuál era esa pequeña dificultad, ese pequeño problema? Que muchos tenían problemas por identificar al Mesías. Y entonces había toda esa serie de preguntas si él era o no era el Mesías. Entonces, cuando uno estudia el libro de Isaías, bastantes escritores hablan de Isaías cuando dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día los cojos, los ciegos, los tartamudos, los muertos, entonces son señales, obviamente, que afirmaban la deidad y afirmaban el señorío y afirmaban que él era el Mesías. Pero, vuelvo a repetir, eso no era un problema para los religiosos, porque los religiosos sabían que él era el Mesías. Y eso lo puedes ver en el libro de Lucas, ¿no? Y eso lo puedes ver en todos los evangelios, y eso lo puedes ver en la palabra de Dios, cuando le hacen la famosa pregunta de quién es esa moneda. Ellos sabían que él era el Mesías. Cuando el sumo sacerdote le pregunta: dinos tú quién eres, y él dice: verán los cielos abiertos y al Hijo del Hombre
andar por las nubes. El sumo sacerdote se rasga las vestiduras porque él sabía, no que era una blasfemia, él sabía que él era Dios. El tema está en que ellos no reconocían porque los intereses creados que ellos tenían y el celo que ellos tenían acerca del Mesías era lo que les gobernaba su vida y no realmente en reconocer. El problema entonces de la nación de Israel era en que no sabían o no identificaban y no podían reconocer que Jesús era el Cristo. Es por eso que Jesús le dice y nos dice hoy en día lo mismo acerca de Juan, vamos a verlo después, 5:39, porque hoy en día, si bien es cierto, no estamos discutiendo si Jesús es o no es el Salvador de este mundo, pero el problema nuestro es no entender una salvación tan grande. Para ellos, el problema era identificar si Jesús era el Mesías. Para nosotros es entender una salvación tan grande. Las bendiciones que hemos recibido y nuestra posición en Cristo. Ese es el problema. Por eso que la Biblia en Juan 5:39, si lo pueden buscar conmigo, ¿qué nos va a decir Juan 5:39? Pues la palabra de Dios nos va a decir en Juan 5:39, ¿qué cosa? Nos va a decir lo siguiente. Entonces nos va a decir, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si entendemos la palabra de Dios, lo que va a decir es que si tú tienes un problema para entender tu posición en Cristo, para entender lo que ya eres, no lo que debieras ser, simplemente debes escudriñar las Escrituras, porque toda la palabra de Dios va a ser tan clara y te va a hacer entender a través del Espíritu Santo nuestro Señor lo que eres en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que somos? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Qué es lo que somos en Cristo Jesús? Pero antes de llegar a ese punto, permítanme decirle una vez más que no comprender una salvación tan grande, la salvación que hemos recibido, no nos permite valorarla correctamente. Entonces, no entender el sacrificio y la muerte la muerte de Jesús en la cruz nos lleva a no vivir de acuerdo con nuestra nueva posición en Cristo. Eso lo dice el versículo 5 de Efesios. Veamos Efesios 1:5, que nos va a decir: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, nuestra nueva posición en Cristo habla lo que somos en Cristo, nuevas criaturas. Ahí nadie tiene problema en entender esto. ¿Amén? Parte básico del discipulado. Hemos renacido un nacimiento incorruptible y toda la palabra de Dios nos va a decir lo que somos en Cristo. El problema es el siguiente, una vez más. En Génesis 1:27, la Biblia nos va a hablar, no lo busquen, lo pueden apuntar y buscar luego. Nos va a decir que hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que hemos sido creados sin pecado. Obviamente se refiere, y estoy hablando de Adán y Eva, porque estoy hablando de Génesis. Luego de eso sabemos todos nosotros que los primeros hombres cayeron en pecado. Entonces hay otra porción en la Biblia que dice que después de ellos crearon hijos a su imagen y semejanza, o una imagen y semejanza corruptible, depravada. Pero me encanta decirles que nuestra nueva posición en Cristo, según Efesios 2:10, nos va a decir lo siguiente. ¿Qué nos va a decir? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Repito, creados en Cristo Jesús. Tú ya no vives más en esa naturaleza corrompida. Tú fuiste creado en Cristo Jesús, nueva criatura, con un propósito. Ese propósito lo vamos a ver un poquito más. Entonces, nuestra nueva posición es que fuimos creados en Cristo Jesús. Todo lo que el pecado dañó, Jesucristo lo transformó. Porque así como a través de un hombre entró el pecado del mundo, a través de otro hombre, que es Cristo Jesús,
nosotros hemos renacido de nuevo de una simiente incorruptible. Esa es tu posición en Cristo. La vamos a ampliar un poquito más. El problema es que nosotros desdeñamos eso. Por eso Hebreos 2.3, ¿qué nos va a decir? Vamos a Hebreos, por favor, 2.3. Y va a decir lo que yo estoy diciendo, simplemente que quiero sustentarlo bíblicamente. Hebreos, ¿qué nos va a decir? 2.3. Vamos a coger un poquito de Biblia, por favor, ¿ya? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron? Y se refiere a los apóstoles, porque la iglesia de hoy en día está fundamentada sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles, y ellos del Señor Jesucristo, nosotros de la palabra de Dios. Lo que estoy tratando de decirles es que, vuelvo a repetir, no entender una salvación tan grande nos permite o nos hace o nos da esa licitación de poder desdeñar. ¿Qué desdeñamos? El sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque a través de ese sacrificio tú y yo somos y hemos sido bendecidos. No tan solo hemos sido bendecidos, tú has recibido algo que jamás va a perecer. No tan solo has recibido algo, sino que Dios nos hizo coherederos de una gracia innumerable, incalculable, o sea, tan bella y tan hermosa que vamos a verlo luego, ¿ok? Entonces somos llamados a vivir una vida de acuerdo a nuestra posición en Cristo Jesús, una vida correcta, recta, santa, irreprensible. ¿Qué dice, por favor, 2 de Pedro 1.3? Vamos a ver ahora qué dice 2 de Pedro 1.3. Pues 2 de Pedro nos va a dar un poco más de luz en lo que yo les estoy hablando. 2 de Pedro, ¿cuánto le dije? 1.3. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Hermanos, hemos sido llamados para vivir una vida piadosa. Pero a veces no lo entendemos así. ¿Por qué no lo entendemos así? Permítame terminar con un versículo más para luego hablar de lo que ocurre en el momento de nuestra salvación. Entonces voy a hablar ahora de 1 de Juan 2.6. Una vez más, 1 de Juan 2.6. 1 de Juan 2.6 nos va a decir: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cristianos. Cristiano es uno como él y debe vivir la vida como él vivió. Eso lo entendían claramente los primeros cristianos. El problema es que tú y yo no los entendemos. ¿Por qué no entendemos? Porque desdeñamos una salvación tan grande. Porque el problema no está en la palabra de Dios. Permítame hablarle esto antes de decirle 4 puntos que me encanta. Me encanta repetirlo. Se lo repito a la iglesia, donde por la gracia, como le digo, soy un siervo inútil. El problema no está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice lo que somos en Cristo. El problema es que cada uno no entiende lo que es y lo que debería reflejar. Porque si tu vida refleja una vida como Cristo, entonces has entendido el Evangelio. Pero si tu vida no refleja una vida como Cristo, el problema no está en la palabra de Dios, lo que dice que tú eres. El problema está y la mentira está en cómo tú y yo vivimos en Cristo Jesús. Lo repito, es bien simple, una vez más. El problema no está en la verdad de la palabra de Dios, que dice lo que tú y yo somos en Cristo Jesús. El problema está en la mentira de que nosotros decimos ser lo que no somos porque no reflejamos a Cristo en nuestra vida a través de nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque cuando no mostramos una vida que refleje a Cristo, entonces vivimos en mentira, en engaño. Porque eso es lo que deberíamos reflejar tú y yo, a Cristo. Amén. Amén. Tu vida y mi vida debería reflejar a Cristo. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser luz, somos llamados a ser sal. Somos llamados a llevar a las personas a los pies de Cristo. Hoy en día ya no está más Jesús en esta tierra, pero las personas deberían ver en ti
a Cristo. Pero cuando tu vida no refleja eso, tú vives en un engaño. Porque no estás reflejando la verdad de la palabra de Dios en lo que tú y yo deberíamos ser. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Te voy a explicar qué es lo que ocurrió. En el momento de nuestra salvación, ocurrieron 4 cosas y aún 5. Y podríamos de repente seguir añadiendo más cosas a este estudio. Yo quiero comprimirlo. Hemos sido perdonados, justificados, redimidos, hemos sido santificados. Apartados. Lo repito. En el momento de nuestra conversión, tú y yo hemos sido perdonados. Esos son los elementos del Evangelio. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido redimidos y hemos sido santificados. Cuando la persona no vive una vida reflejando a Cristo, si no vive una vida de impiedad, es que no ha entendido el proceso de santificación. Es que no ha entendido la declaración que debemos ser santos como Él es santo. Porque Dios es un Dios santo y el que nos llamó a andar en novedad de vida es santo. Entonces, el problema está en nosotros, no en la palabra de Dios. El problema está en cómo nosotros vivimos el Evangelio. Porque somos cartas abiertas. Amén. Y una carta abierta es leída por el mundo. Pero ¿cómo es leída tu vida ante los ojos y el escrutinio del mundo, de los ángeles y de Dios? Ese es una seria responsabilidad. Es algo que tenemos que tener consciente las 24 horas. ¿Por qué? Porque algún día vamos a compadecer. Y si cuando tú y yo compadezcamos, ¿qué podríamos argumentar? Es que no entendemos una salvación tan grande. Nos apartó. ¿Para qué? Con un propósito. Luego lo vamos a ver. ¿Para qué nos apartó? Entonces regresemos una vez más. Ahora a lo que yo estoy hablándoles en cuanto a nuestra nueva posición en Cristo. Y me encanta tener que ver esto, porque si tú lees Efesios capítulo 1, hay 9 bendiciones. Hay 9 bendiciones. Me encanta. Yo las voy a desarrollar un poquito rápido, pero debes apuntarlo. ¿Ya? Dice así. Permítanme. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 3. Dios nos escogió para ser santos. Versículo 4. Dios nos predestinó para ser hijos suyos. Versículo 5. Dios nos hizo aceptos en el amado. Versículo 6. Y en el amado, ese amado tiene una connotación. Ese amado es un título del Mesías. Siguiente, nos redimió por su sangre, versículo 7. Sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, versículo 8. Nos dio a conocer su voluntad, versículo 9 y 10. Nos dio una herencia, versículo 11 y 12. Nos ha sellado, versículo 13 y 14. Y aquí tú estás viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu, la Trinidad obrando. Los primeros versículos ves al Padre, lo que hizo por nosotros en el pasado. Ves al Hijo, nos hizo aceptos en el amado. Y ves al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos sella. Ves al Espíritu Santo. Pero hay algo que ustedes tienen que entender aquí. Cuando Efesios escribe, al igual que Isaías, en la mente de Dios no existe tiempo pasado, no existe tiempo presente y no existe tiempo futuro. Tranquilo, te lo voy a explicar. Un niño nos he nacido hoy. ¿Dónde está escrito? En el libro de Isaías. Dios vio en el pasado algo presente, porque a Dios no lo detiene el tiempo. Algo que 700 años más adelante vendría. Y ese pacto, reafirmado con la muerte del testador, esa promesa sigue fiel, porque fiel es Dios quien lo sostiene y lo puede hacer cumplir. Cuando dice el libro de Efesios que tú acabas de leer, que estamos sentados en lugares celestiales, está hablando de nuestra posición eterna.
Él nos ve sentados en lugares celestiales porque lo que está diciendo es que Él es fiel en cumplir lo que Él prometió. Nos ve aquí y nos ve allá. En pocas palabras, Él nos vio desde antes de la fundación del mundo. Él vio a Jesús en la cruz. Por eso el libro de Génesis dice: y te herirá en el calcañar. En el pasado, en el presente y en el futuro. No tiene tiempo. Él lo ve junto, como uno solo. Pero Él lo preserva. Y Él es poderoso para preservar esto. Que algún día tú y yo vamos a estar ahí sentados. Amén. En la presencia de Dios vamos a estar. Cara a cara. Claro que eso no ocurre, ni ha ocurrido con los que ya murieron, ni va a ocurrir con nosotros, salvo que mañana venga el rapto, y eso es otra cosa. Pero hay que entender todas esas cosas. Entonces, quiero regresar a mi enseñanza el día de hoy. El problema, vuelvo a repetirles, es que no entendemos nuestra posición en gracia. Porque eso es lo que ocurrió. Él desplegó toda su gracia y su favor. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios pueda reflejar su nueva naturaleza. Le dije que los iba a mencionar. Y aquí está. Permítame regresar a otro punto. Entonces, ¿qué es lo que no entendemos? Listo. Vamos al versículo 6 de Efesios. Alguien que lo lea, luego el versículo 12. Alguien que lo lea, luego el versículo 14. Algo que lo lea. ¿Para qué fuimos bendecidos? ¿Para qué nos escogió? ¿Cuál es el propósito de esa nueva posición? Lee el versículo 6. ¿Qué dice? Para la alabanza de la gloria de Dios. El 12. Para la alabanza de la gloria de Dios. Versículo 14. Para la alabanza de su gloria. Tú y yo fuimos escogidos no para vivir una vida como tú quieras vivirla, sino que tú y yo fuimos escogidos para vivir una vida para la alabanza de su gloria. Te ha bendecido, te ha dado una nueva naturaleza y te dio una nueva posición. No eres más un hijo de maldición, somos portadores de bendición. Hemos sido bendecidos para bendecir. Pero ¿cómo vivimos? Pregúntate. Eso tú lo sabes. Yo no estoy acá para leer tu mente. No la puedo. No puedo escanearte. Lo siento. No tengo ese poder. Pero alguien sí lo tiene. Amén. Que escudriña los pensamientos, los corazones, los pesa. Pone regla. Pone nivel. Él hace eso. Y recuerda. Que cuando tú no vives una vida así, es porque tú no estás entendiendo una salvación tan grande. Porque la salvación que hemos recibido no puede ser desdeñada ni menospreciada. Porque Él te ha dado todo. Te amó, te redimió a través del Hijo, te selló y te dio las arras. ¿Qué más necesitamos? Y tenemos la armadura de Dios. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué te falta? ¿Qué crees que te falta? ¿Por qué digo que no entendemos una salvación tan grande? Porque vuelvo a repetir, si tu vida no refleja a Cristo, la verdad, el problema de esa verdad no está en la palabra de Dios, sino que el problema está en la mentira, porque tú vives no reflejando la verdad de la palabra de Dios a través de tu andar diario. Entonces aquí tienes un serio problema, y tu problema no es conmigo, tu problema es con Dios. ¿Qué no hemos entendido? Pues la palabra de Dios nos va a decir que nosotros somos ¿qué cosa? Real, nación, pueblo. ¿Para qué? Para vivir a mis anchas, para anunciar ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en Cristo Jesús. ¿No? Bueno, estoy parafraseando. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué no podemos vivir eso?
¿Por qué el cristiano vive en esa gran dicotomía? ¿Por qué? Porque simplemente no ha entendido. No ha entendido lo que ha ocurrido con él. Permítame, si alguien quiere al final lo reparto. Este es de nuestro ministerio. Por favor, decirle lo que somos en Cristo Jesús. Me encanta esto. Si alguien lo desea, luego se lo doy. Soy aceptado. Estoy seguro y soy importante. Soy hijo de Dios. Soy amigo de Cristo. He sido justificado. Estoy unido con el Señor y soy un espíritu con Él. Todo eso tiene un sustento bíblico. Sino que si comenzamos a leer todo... He sido comprado por precio. Soy miembro del cuerpo de Cristo. He sido adoptado como hijo de Dios. Tengo acceso directo a Dios por medio del Espíritu Santo. He recibido redención y perdón por todos mis pecados. Estoy completo en Cristo. Soy libre para siempre de la condenación. Sé que todas las cosas obran para bien. Soy libre de cualquier acusación en mi contra. No me pueden separar del amor de Dios. Soy confirmado y ungido y sellado por Dios. Dios comenzó la buena obra en mí y Él la perfeccionará. Soy ciudadano del cielo, lo que les estoy leyendo. Estoy escondido en Cristo. Estoy escondido con Cristo en Dios. Puedo hallar gracia y misericordia que me ayudan en tiempo de necesidad. Soy nacido de Dios y el diablo no puede tocarme. Soy la sal del mundo y la luz del mundo. Soy una rama de la verdadera vid, unida a Cristo para poder producir mucho fruto. He sido escogido por Jesús para llevar fruto. Soy un testigo personal de Cristo. Soy hijo o hija de Dios. Soy templo del Dios y del Espíritu Santo que mora en mí. Tengo paz con Dios, quien me ha dado el ministerio de la reconciliación entre Él y otros. Soy un ministro de la reconciliación. Soy colaborador de Dios. Estoy sentado en Cristo en lugares celestiales. Soy hechura suya. Tengo acceso a Dios con seguridad y confianza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy escogido de Dios, santo y amado. Dios me pertenece a mí y yo le pertenezco a Él. ¿Qué no tenemos? Hemos sido empoderados. ¿Por qué no vivimos una salvación tan grande? Cuando digo de que nuestra nueva posición en Cristo es ser lo que deberíamos ser, es como decirte ¿qué hace el agua? Yo tengo un agua que el pastor muy amable me ha invitado. Si yo tengo sed, ¿cuál es la función del agua? ¿Cuál sería la función del agua? Quitarme la sed. Si eres sal, ¿qué deberías hacer? Preservar. Si eres luz, pero hay de aquel que pierde y hay de aquel que deja de ser sal y se convierte en algo insípido. Ese es un serio problema. No entender lo que somos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido, ¿qué cosa? Perdonados, justificados, redimidos, santificados, y añádele algo, hemos sido también apartados. Porque lo que Dios no ama es lo que ama el mundo. Lo que Dios ama es lo que ya nos dejó escrito a través de su palabra. Y entonces, pregúntate, si tú dices amar a Dios, la palabra de Dios dice, aquel que me ama, guardará. Es tan simple la palabra de Dios. La Biblia se contesta con la misma Biblia. La palabra de Dios se responde con la palabra de Dios. No necesito inventarme la rueda ya fue inventada. Ustedes simplemente necesitan escudriñar las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo. ¿Por qué? Porque ellas hablan de ¿quién? De Jesús. Pero ellos también hablan de lo que tú eres en Cristo Jesús. Lo acabo de decir. ¿Qué cosas somos? ¿Lo repetimos? ¿Qué cosas somos? Pues lo que somos es que entonces nosotros hemos sido bendecidos, nos escogió, nos predestinó, nos aceptó, hemos sido redimidos, se abundó con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer su voluntad, nos dio una herencia, y eso de la herencia, luego lo vemos al final, nos sella. Hermanos, ¿cómo podemos entender lo que ha ocurrido con nosotros? Pues simplemente lee la palabra de Dios, porque leyendo la palabra de Dios vamos a poder entender
lo que somos en Cristo Jesús. El problema nuestro, una vez más, es que no entendemos nuestra posición. Yo lo leí, yo lo hablé, pero ahora lo vamos a leer. 1 Pedro 2:9. Porque lo leí. Pero yo quiero que ustedes lo apunten. Yo quiero que ustedes lo lean. Porque cuando lee, entonces ya no es el pastor William hablando. Este siervo inútil ya no habla, sino que es el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De su palabra. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo podemos entender lo que Él ha hecho por nosotros? Una vez más, busquen 1 de Pedro 1:13 al 16. 1 de Pedro, vamos una vez más. Es que tenemos que leerlo para que quede la palabra de Dios impresa en las tablas de nuestro corazón. 1 de Pedro, ya hemos leído, sí, pero vamos a leer del 13 al 16. ¿Qué cosa dice 1 de Pedro? Por favor, alguien que lo lea. Y si no, yo lo leo. 1 de Pedro 1, del 13 al 16, dice así: por tanto, ceñid los lomos de ¿qué? Hace mucho tiempo en la iglesia alguien me hablaba y me decía: pastor, es importante conocer la palabra de Dios. No es tan solo conocer la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios, no la aplicas, entonces tienes un conocimiento que se puede convertir en orgullo. Por eso el escritor Paul III dice: cabezas grandes, corazones enfermos. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece. A veces crea orgullo. Pero si tú quieres ser sabio, pues no solamente conozcas la palabra de Dios, sino vive la palabra. Eso significa practicar. Porque conocer sin vivir y practicar es no entender. Y el problema es eso. Conocemos, pero no le hemos entendido entonces la palabra de Dios. Porque si entendieras una salvación tan grande, muchos de nosotros no viviríamos la vida que vivimos. Pregúntate, si en esta semana alguien te ha dicho: hermana Isabel, hermana Susana, o alguien en la calle, alguien que tú frecuentas y que no sabe que eres cristiano, se ha acercado y te ha dicho: ¿usted es cristiano? ¿Te ha pasado eso? Debería pasarte. Porque si no te pasa, deberías preocuparte. Claro. Alguien que tú no conoces en el banco, alguien que tú no conoces en el trabajo o en un cargo temporal, se acerca y te pregunta: hermana Josefina, o mejor dicho, te dice: Josefina, todo este tiempo he notado que hay algo extraño en ti. ¿Tú eres cristiana? Es bonito cuando alguien dice eso de ti, pero también es preocupante y es una gran responsabilidad. Pero para mí es una lástima cuando las personas no pueden ver a Cristo Jesús en nosotros. Eso es algo que yo enfatizo en la iglesia. Porque tu vida y mi vida debería reflejar a Cristo. Y las personas deberían ver que nosotros somos totalmente diferentes al mundo. No por lo que hablamos, sino por lo que somos. Amén. Eso es la diferencia. Porque entonces te darás cuenta que tú estás viviendo una vida cristocéntrica y no una vida inflada por las palabras que solamente tú argumentas decir lo que eres. Pero muy diferente es el primer sermón del segundo sermón. Yo puedo acá decirles lo que soy y lo que hago, y en mi casa hacer todo lo contrario. Entonces, ¿qué soy? Un gran mentiroso. Y muchos vivimos así. Muchos vivimos así. ¿No hay? Claro. No existe eso, hermano. No existe. No soy consecuente con ¿qué? Con mis palabras. Y eso trae mayor condenación. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Lean la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Por eso el Señor Jesucristo les dice a los judíos: el problema no estaba en la nación.
El problema estaba en lo religioso, porque ellos sí sabían quién era Jesucristo. El problema está que ellos, al no reconocerlo públicamente, la gente tenía muchas preguntas, muchas interrogantes. Y entonces la gente no podía identificar si él era o no era el Cristo. Pero recuerden, hay señales. Y esas señales obviamente atestiguaban de que él era el Mesías. Irrefutable. Pero para muchos, incluso para los discípulos de Juan, fue una lucha. Por eso Juan, intencionalmente, envía a los discípulos y le dice: preguntarle si él era o es el que ha de venir. He hecho un estudio de eso y llego a una conclusión. No era Juan el que dudaba. Siempre es la grey la que duda. Siempre es el pueblo. Pero para confirmar la fe de los discípulos de Juan, él les envía a Jesús. Juan sabía cuál era su final. Iba a ser decapitado. Y Juan sabía en quién había creído. Amén. El problema eran los discípulos. Porque ellos tenían muchas expectativas. Expectativas muchas veces erróneas. Es como el matrimonio. Luego hablaré de eso, que me encanta hablar de ese tema. Pero entonces ellos van donde Jesús y le dice: los cojos pueden andar, los ciegos pueden ver, los mudos, los tartamudos, los muertos resucitan, los leprosos son sanados. Y la fe de ellos es confirmada. Y entienden entonces que las palabras del Señor en amor hablaban acerca de que sí, él era el Mesías esperado. Las expectativas muchas veces son dañinas, del mundo hacia nosotros y de nosotros. Es como un matrimonio. Voy a hablar algo pequeño. Cuando uno está enamorado, y creo que todos hemos estado enamorados, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la expectativa que tenemos acerca de nuestro futuro esposo o de nuestra futura esposa? ¿No? Él es el príncipe azul. Y cuando te casas se destiñó, ¿no? Algo pasó. Algo pasó. ¿Qué pasó? ¿La luna de miel se transforma en luna de hiel? No, es que pastor no pensaba que roncaba. Pastor, ronca mucho, no lo soporto, pastor. Tengo que irme al otro cuarto, pastor. Y el esposo está quejándose: pastor, no duerme conmigo, no duerme. Claro, es que hay olores, hay humores. A veces la expectativa que tú tenías de ese jovencito que venía y se bañaba y se planchaba la camisa, no es hoy en día la que tú tienes el esposo en tu casa. Ya no se baña 3 veces, no se baña 4. Se baña 1 vez a la semana. Cambió la figura, ¿no? Y sucesivamente igual de la esposa. ¿Cambia las cosas o no cambia las cosas? Cambia las cosas. Aquí hay un serio problema con nosotros. No entender, no comprender una salvación tan grande. Pero veamos ahora el versículo 18 y 19. Por favor. Dice así. El versículo 18 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Lo que yo le decía. Génesis. Fuimos los primeros hombres creados a imagen y semejanza de Dios, y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán y de Eva, hombres depravados, corruptos. Pero nosotros aquí dice una vez más, voy a leer: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como plata o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora veamos el 22 y el 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y qué tiene que haber? Amaos los unos a los otros acá. Me encanta. Siempre enseño yo en la iglesia, porque hablo mucho de matrimonio, porque es mi ministerio, que jamás un esposo o tu futuro esposo te va a amar a ti si primero no ama a quien. Y no entiende lo que es el amor bíblico. Porque si tú entiendes lo que es el amor bíblico, tú vas a poder amar a tu prójimo. Y si has sido renacido de una simiente incorruptible, la palabra de Dios, el primer mandamiento, ¿cuál es?
Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Permaneced en mí y seréis mis discípulos. ¿Vivimos una vida entendida en Cristo Jesús o vivimos una vida necia en Cristo Jesús? ¿Vivimos una vida de acuerdo a nuestra nueva posición en Cristo Jesús o vivimos aún a través de nuestra vieja naturaleza? Recuerda algo, que en el momento que tú recibiste a Cristo Jesús, jamás fue quitada de ti la vieja naturaleza. Eso lo tienes que tener bien en claro. Entonces, eso me da pie a hablarte de algo más. ¿Por qué el cristiano no vive de acuerdo a su nueva posición en Cristo? Es porque no ha entendido algo. ¿Qué es ese algo? Te voy a explicar. Los opositores de la vida cristiana. ¿Qué o quiénes son esos opositores de la vida cristiana? Para que podamos nosotros vivir de acuerdo a nuestra nueva posición en Cristo. Pues permíteme explicártelo. Entonces, y de repente lo debes apuntar. ¿Cuáles son esos opositores? Te los voy a nombrar, luego los voy a desarrollar. La vieja naturaleza que jamás fue retirada de nosotros. El estilo de vida anterior, porque todos hemos llegado a los pies de Cristo con una mentalidad y una vida inmoral y con una mochila cargada llena de problemas. Lleno de una vida viciada. ¿De qué? De malos hábitos. Entonces, aquí tiene que haber un cambio moral para que tú puedas vivir una vida en Cristo Jesús. Y los elementos culturales que nos rodean, obviamente. Me encanta hacer esa exhortación a los padres. Porque es importante entender esto. Y también es importante que tú entiendas. Los que tienen hijos, ¿cuántas horas son enseñados por maestros impíos? ¿Cuántas horas tienen amistades con los principios bíblicos que nosotros tenemos, que ellos no tienen? ¿Cuántos de ellos son contaminados en un mundo en el cual hoy en día nosotros vivimos? Va al puesto periódico, ¿qué cosa crees que va a haber? Chicas pobres, ¿no? Ve la televisión, las plataformas, distintas plataformas, Netflix, Apple, ¿no? HBO, ¿qué más? Amazon Prime, ¿qué más? Disney, ¿qué más? Y cuando ve Disney, va a encontrarse una película que no tiene mucha alusión a la ideología de género, pero en el proceso, al final de la película, terminan los dos protagonistas besándose. La nueva película de Disney. Interesante. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Instruye al niño en sus caminos. De niño. Nosotros ser instruidos a través de la palabra de Dios. Pero, ¿qué sucede? Ellos son bombardeados, nosotros somos bombardeados, y ahí viene el tema. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la palabra de Dios? A la lectura, al estudio, ¿cuánto tiempo? Entonces, lo que más llene tu vida es lo que más va a gobernar tu vida. Es por eso que la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con lo que enseñan los pentecostales, sino tiene que ver con el dominio propio. ¿Cuánto tu vida está siendo gobernada por el Espíritu Santo? Y el problema está en que lo que eres tú, lo que habla de tu boca y del buen tesoro de tu corazón o del mal tesoro de tu corazón salgan cosas inapropiadas, ese eres tú, porque eres el producto de lo que ves, eres el producto de lo que escuchas y eres el producto de lo que lees. Interesante, ¿no? Lo repito, eres el producto ¿de qué? De lo que miras, de lo que lees y de lo que escuchas. Cuidado con lo que escuchas. Por eso dice la palabra de Dios, las malas costumbres, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Sabia la palabra de Dios. Y el dicho mundano, secular, sabio, sin restarle importancia, dime con quién andas. Interesante, ¿no? Y las fuerzas espirituales de maldad. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, una vez más, el problema de la declaración no está
en lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que somos nosotros. No dice de lo que deberíamos llegar a ser, sino de lo que somos, sino en la manera como vivimos una vida cristiana. Cómo nos comportamos como cristianos, habiendo renacido de un nacimiento incorruptible. El problema no está en eso, el problema está en la mentira de la vida que vivimos llamándonos cristianos. Entonces, muchos de nosotros viven con la naturaleza antigua, ¿no? ¿Cuál es esa naturaleza antigua? Malos hábitos, malas costumbres, ¿no? ¿Qué más podríamos decir de la vida antigua? Una mala enseñanza, un mal ejemplo, un mal testimonio, un hogar disfuncional. ¿Qué más podríamos decir? De un esposo que golpeaba a una esposa, de un papá que se fue y abandonó, de un papá que gritaba, de un papá que hablaba lisuras. Entonces llegan los niños acá a la escuela dominical y le agarra cachetadas a su amiguito. Ese es su lenguaje del amor. Pero ojo, ese es el lenguaje que aprendió ¿en dónde? En el hogar. Un estilo de vida totalmente distinto. Entonces, nosotros hemos heredado una vieja naturaleza. Pero esa vieja naturaleza es llamada y somos llamados a hacer que muera. El problema está en que somos nosotros los culpables, porque no entendemos que lo que debería llenar y gobernar nuestra vida es la palabra de Dios. Y desdeñamos una salvación tan grande. No se trata de cuánto leas la palabra de Dios. Sí, debiste y deberías haberlo leído una, otra. Al menos si tienes 10 años en Cristo, 20 años en Cristo, yo creo que tú debiste haber leído 20 años la palabra de Dios, de tapa a tapa. Quitamos la mitad, 10. Quitamos la mitad, 5. Quitamos la mitad. ¿Alguien ha leído 2 veces la palabra de Dios de tapa a tapa? Pregúntate, si no la has leído, pregúntate lo que eres tú ahora en Cristo Jesús. ¿Eso eres tú? Eso eres tú. Y si quiero ser más blandito, no se trata de cuánto leas, se trata de que lo poco que leas, lo vivas. La pregunta es, ¿tú vives una vida cristocéntrica? ¿Una vida que refleja a Cristo? ¿Una vida que refleje amor, bondad, misericordia, paciencia, paz? Pregúntate. Si esa es tu vida, gloria a Dios. Eres un ejemplo de cristiano digno de imitar. Por eso el apóstol Pablo que decía, imitadme a mí. Pero no quedaba ahí. Así como yo imito a Cristo. A Cristo. Nuestro estilo de vida anterior. Por eso la palabra de Dios dice a través del profeta, ¿no? El que antes robaba, ya no robe más. El que antes mentía, ya no mienta más. Si antes estafabas, ya no estafes. Si antes golpeabas, si antes gritabas, si antes llegabas tarde al trabajo, no puedes llegar tarde a la iglesia, tal vez. Esas divisiones y esos subtemas no es inspiración divina. ¿Estamos? ¿Estamos? No es palabra de Dios. Repito, esos subtemas, esas divisiones no es palabra de Dios. Pero es bueno que lo veamos porque son hechos obviamente por personas estudiosas que se han tomado muchos años y que nos dan una ayuda para entender un poquito el libro de Efesios. A pesar de que me he adelantado un poquito, quiero por favor terminar diciéndole esto. Efesios capítulo 1. La primera división es el saludo de la carta. ¿Así es? Del 1 al 3. Del 1 al 2. ¿Estamos? Ya les he dicho que varias veces en otras epístolas el apóstol Pablo habla que ha sido apartado. Del 3 en adelante, versículo 3. Antes del versículo 3 dice bendiciones espirituales en Cristo. ¿Ok? Como dice bendiciones espirituales en Cristo, luego vamos a ver algo más. Luego dice en el versículo 15, el espíritu de sabiduría y de revelación. Nos dice el propósito. Y si tú lees el capítulo 2, entonces nos va a hablar de salvos. ¿Por qué? Lo que estoy tratando de decirte aquí es bien simple. Es que fuimos llamados, fuimos apartados,
Versículo 3 en adelante, fuimos elegidos con un propósito. Vivir una vida con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ese propósito es de que tú no puedes vivir desentendiendo lo que eres. Tú debes vivir entendiendo para qué fuimos creados. ¿Para qué? Escuchen el verso 1 del capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero si nosotros entendemos que hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, entonces entendemos que hemos sido creados con un propósito. ¿Para qué? Como decía el versículo 6, el versículo 12, el versículo 14, ¿para qué? Para la gloria y la alabanza de su nombre. Pero el cristiano tiene que entender siempre qué se opone en nosotros y qué se opone externamente. Primero, con esto termino, es que tú eres y sigues siendo una persona que aún tiene una vieja naturaleza. Entonces, eres un pecador. Me gusta enseñar eso en los matrimonios, porque cuando la hermana viene bien ilusionada, me quiero casar, no me quiero casar, y tiene 1,5 millones de expectativas, le bajo todos los caballos cuando le digo, ¿tú sabes que tu futuro esposo es un vil pecador? Mi futuro esposo, pastor, no puede ser, pastor. La idea aquí ya tiene que su esposo, su futuro esposo, ¿qué cosa es? Perfecto. No le ve ningún error, a pesar de que la mamá lo ve todo, ¿no? La suegra ve todo y ella no ve nada. Ese es el hombre más maravilloso del mundo. No ve ningún defecto, no ve ningún error. Paul Tripp dice en su libro, ¿y qué estabas esperando? Te estás casando con un pecador. Y si te estás casando con un pecador, no esperes que él viva una vida agradándote, porque la naturaleza pecaminosa va a vivir una vida agradándose a sí mismo. John Binney dice lo siguiente. Me encanta, porque a veces cuando entendemos estas cosas de que el hombre es pecador, y entonces John Binney dice, no tan solo como Paul Tripp dice, ¿qué estabas esperando? Te casaste con un pecador. Sino dice, soy un pecador. Sí acepto. Me encanta. Soy un pecador. Sí acepto. Es que la esposa que tú tienes es una mujer pecadora. Como es una mujer pecadora, es inclinada al mal. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo bueno que quiero hacer, no termino haciéndolo, sino termino haciendo todo lo malo. Cuando tú entiendes que fuiste llamado, fuiste apartado, que fuiste bendecido, tu posición en Cristo, cuando tú entiendes que fuiste empoderado y todo eso con un propósito, tú vas a vivir de acuerdo a tu propósito. Si eres agua, calma la sed. Si eres hijo de Dios, vive como luz. Amén. ¿Vives así? Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra naturaleza, que somos pecadores, entonces entendemos de que no tan solo hay una lucha externa, sino que también hay una lucha interna. Y este hombre no se quiere deleitar en la palabra de Dios. ¿Sabes en qué se quiere deleitar? Ahí me dirijo a los varones. En sentarse y ver fútbol, ¿no? En sentarse. Y de repente muchos esposos que no quieren estar en casa, quieren estar más horas en el trabajo. Y podemos seguir hablando y es bonito hablar de esto. ¿Por qué? Porque lo que él menos va a hacer es buscar agradarte. Por eso que dice la futura esposa o la esposa cuando ella se casó, ese era bien detallista, pastor. Ahora, no más detallista, pastor. No, nunca dejó. Nunca fue así, sino que era un carro que se vende. Claro, presenta lo mejor del carro para venderse. Porque si va a presentarte todo lo malo que es él, jamás tú vas a decir, sí acepto, es un pecado. Tú vas a rechazarlo. Entonces viene bien bañadito, bien cambiadito, viene bien preparado. Es más, un día antes lee la Biblia.
lee un día antes la Biblia. Qué interesante, ¿no? Se porta espiritual. Camina bonito. Habla bien. Huele bien también. Pregúntate si después casado huele igual que antes olía, cuando eran novios. No, jamás. Vuelve a ser así. Entonces, aquí ocurre un problema. Problema exterior y problema interior. Pero lo que tú hagas depende de ti, porque lo que más llene tu vida es lo que tú vas a hacer en esta vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debería gobernarnos? La palabra de Dios. Entenderla, comprenderla a través del Espíritu Santo que hace el proceso de iluminación en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder vivirla. Porque entonces va el versículo bíblico que dice, solo seríamos oidores y no hacedores. Y ahí hay un problema. Porque si me amáis, practica la vida y vívela conforme la cual fuimos llamados. ¿Cómo desdeñamos una salvación tan grande? Porque despreciamos la mente de Cristo. Porque no la escudriñamos y porque no entendemos a la vida que hemos sido llamados. ¿Podemos orar, por favor? Muchas gracias. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Palabra, oh Señor, la cual tiene el poder, Padre Santo, para transformar nuestra mente y nuestro corazón. Tiene el poder, oh Señor, como dice, oh Señor, la palabra de Dios en el libro de Timoteo, de hacernos útiles para la buena obra, oh Señor. Señor, delante de ti queremos decirte, Padre Santo, en esta mañana, perdónanos. Porque muchos de nosotros ahí en oración podemos reconocer que pecamos. Porque no nos deleitamos en tu palabra y no te buscamos tal vez muchas veces de corazón. Y haciendo esto, Señor, desvaloramos, oh Señor, el valor y el regalo, Señor, de la vida eterna, de tu palabra. Porque ¿cómo podemos amar lo que no conocemos? ¿Cómo podemos amarte si no te conocemos? ¿Cómo podemos darte a conocer? Porque cuando uno ama a alguien, lo da a conocer. Comparte todas sus virtudes de aquel que lo llamó. Pero ¿cómo podríamos hacer esto si el Dios que tenemos es un Dios creado a veces por nuestro propio pensamiento y no es el Dios bíblico de tu palabra? Cuando digo que es un Dios creado por nuestros propios pensamientos, es a veces el Dios que nosotros tenemos como idea, mas no el Dios de la palabra de Dios. Perdónanos, Padre Santo. A veces yo también, Señor Jesús, he dejado, Señor, de un día, o tal vez de 2, o más días de buscarte. Y lo único que hago, Señor, a través de eso es causarme un daño a mí y causar un daño a mi generación. Por eso la Biblia dice que somos herencia tuya. Porque al hablar de que somos herencia tuya, fuimos llamados para hacer bendición a nuestra también herencia, Señor. A nuestra futura generación. A una generación, tanto en nuestro primer ministerio, que es el hogar, como el segundo ministerio, que es la iglesia. Y cuando nosotros no te reflejamos a ti, dañamos una generación aquí en la casa tuya, casa de oración, en el lugar que nos has puesto, para reflejarles a ellos, oh Señor, cómo ellos deberían vivir una vida cristocéntrica. Perdónanos, Padre, cuando a veces no vivimos así. Perdóname cuando a veces no soy el esposo que tú esperas que sea, cuando no soy el padre que tú esperas que yo sea. Perdóname, Padre Santo. Perdóname cuando no soy el siervo de la iglesia que tú esperas que yo sea. Perdóname cuando no soy el obrero, el líder que tú esperas que yo sea. Señor, todo esto enraizado, Padre Santo, en la falta no tan solo de conocimiento,
sino de comprensión de tu palabra. Mas el día de hoy, oh Señor, ha sido expuesta a tus verdades. Y ruego a Dios, oh Señor, que tus verdades, Padre Santo, queden caladas en los corazones de tus hijos, para que no vivan más una vida necia, sino una vida sabia, oh Señor, de acuerdo a las verdades tuyas, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por el regalo eterno. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por lo que hiciste una vez en la cruz por mí. Ayúdame a ser un hombre agradecido y a vivir una vida, oh Señor, para ti. Una vida, Señor, que refleje a Cristo con los míos y ante el mundo, Señor. Elevo a ti mi oración de gratitud, Padre Santo, por aquellos que sí viven así. Que su galardón sea grande, que tu favor los acompañe, que tu gracia, oh Señor, siempre, oh Señor, y tu bondad los ilumine, Padre Santo. Señor, gracias por ellos, porque son hombres y mujeres, oh Señor, que se han parado firmes, oh Señor, en la brecha y que han levantado su estandarte y le han dicho al mundo entero lo que son en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias, Padre Santo, por tus misericordias, muchas gracias, oh Señor, por todo. Bendito seas. Oramos así agradecidos en el nombre de Cristo.